Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de un personaje supremamente retorcido. Yo diría que si no fue el más malo del siglo XX, sí creo que está entre los dos primeros. Pero unos cargan la fama y otros cargan la lana. Ya sabrán de quién se trata después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que es uno de los personajes más torbos de la historia. Y diría que se pelea el primer puesto desde lejos y lo ganaría, a mi juicio. Fue el peor de todos. Fue el peor de todos. Si les menciono su nombre de pila, no les estoy diciendo absolutamente nada, pero hay que mencionarlo de todas formas. Se llamaba Iosif Vissarionovich Zugashvili y había nacido en Georgia el 21 de diciembre de 1879. Pero si les digo José Stalin o Joseph Stalin, ya es otro cuento. Lo que pasa es que él se cambió ese nombre después de que triunfó la revolución bolchevique y él creció a la sombra de Lenin, que lo fue acogiendo y llevándolo, hasta que el mismo Lenin entendió que era un peligro, pero un peligro altísimo, y ya sabrán por qué. Lo cierto del caso es que, nacido en esa época, su padre era un zapatero remendón, muy borracho y muy violento, le pegaba siempre a su mamá. Pues él murió muy temprano, entonces Joseph Stalin quedó al cuidado de su madre, que también se llamaba Yekaterina, y ella lo crió de la mejor manera que pudo, pero él sufrió de varias enfermedades que inclusive una de ellas le dejó con una cierta limitación en su brazo izquierdo. Con todo eso, pues lógicamente, como eran tan supremamente pobres, trataban de buscar su mamá algo que le permitiera a él tener un futuro relativamente digno. Y en aquella época, el salvavidas más expedito que tenían los pobres era meterse a la religión. A él entonces lo matricularon en un seminario para que fuera un popeo, un sacerdote ortodoxo. Sin embargo, con el correr del tiempo, él se decantó hacia las ideas anárquicas y revolucionarias que en ese momento estaban en su furor en Rusia, dada la crueldad de los zares y la forma como ese pueblo había vivido durante 300 años, lapso que fue en el que gobernó la dinastía Romanov. Entonces, existía un movimiento al influjo de las tendencias externas que llegaban allá por reflejo, más las teorías de Karl Marx, y entonces él se fue imbuyendo de todo eso y se matriculó en un movimiento de estos y lógicamente lo expulsaron del seminario. Pero ahí en ese seminario él obtuvo las bases que le permitieron posteriormente desempeñarse en distintos cargos y moverse como pez en el agua en el mundo político. Pues bien, él creció y justamente su actitud revolucionaria hizo que él fuera detenido varias veces, condenado y demás, llevado a Siberia, logró venirse de Siberia. Cuando las cosas se ponían muy complicadas, él salía huyendo, pero siempre volvían y lo metían a la cárcel. Hasta que, bueno, cayó el zar, pero para llegar allá primero tenemos que contar que él en 1904 se casó con Yekaterina Svanidze y con ella tuvo un hijo que se llamó Yakov. Yakov tuvo el triste destino de ser hijo de Stalin y que en la Segunda Guerra Mundial fuera capturado por los alemanes y metido a un campo de concentración. A Stalin le dieron la posibilidad de salvar la vida de su hijo haciendo un intercambio de prisioneros y prefirió que su hijo muriera en el campo de concentración antes que hacer ese intercambio de prisioneros que le habría salvado la vida a su hijo. Ese era su talante. Pues bien, su esposa murió en 1907, su primera esposa, de tifus. Cuando llegó la revolución bolchevique, él se fue afianzando al lado de Lenin, se fue convirtiendo en un hombre de confianza y por su capacidad para intrigar y para manipular fue acercándose mucho más y eliminando
a aquellos enemigos con los que potencialmente estaba compitiendo por el favor de Lenin. Lenin lo subió y se formó pues un grupo muy pequeño en torno a Lenin, y él fue ascendiéndose, ganándose la voluntad de Lenin, hasta que se convirtió en uno, no solamente en uno de sus hombres más importantes, sino que Lenin lo puso en posiciones de mucho privilegio, como comisario del pueblo y cosas por el estilo. Y él empezó a depurar su entorno, tras sacando a aquellos que eran potenciales rivales. De pronto, tal vez al que no pudo sacar de ninguna manera fue al que mandó a asesinar muchos años después, que fue a León Trotsky. Pues bien, cuando Stalin sufrió una enfermedad ya muy brava, un problema cerebral, una hemorragia cerebral, entonces casi que no podía ni siquiera hablar. Entonces que era casi como el segundo de a bordo, empezó a aislarlo, y lo llevó por allá y casi que lo dejó guardado durante 1 año y medio, 2 años, hasta 1924, cuando ya murió Lenin y él accedió al poder. De hecho, Lenin, en uno de los congresos del pueblo, que venían pues representantes de todos los soviets de Rusia, ya de la Unión Soviética, pues él quería pedir que no fueran a nombrar como su sucesor a Stalin, porque era un hombre demasiado peligroso. Para entonces ya había adoptado ese apodo de Stalin, que significa acero, un hombre de acero. Este lo aisló de tal manera que aquel no pudo cumplir con su voluntad de hacer que todo el Politburó, pues toda esa gente, nombrara a otro sucesor diferente a Stalin. Pues bien, en 1924 subió Stalin pues al poder, una vez muerto Lenin. Y en la medida en que se fue afianzando en el poder, empezó a matar a todos aquellos que habían sido sus camaradas, con los que había crecido junto a Lenin, y que evidentemente eran un potencial peligro para quitarle el poder. Pues él empezó de una manera tan terrible que prácticamente generó una imagen de terror, que todo el mundo temblaba con él. Y una vez que empezó como esa purga, que empezó a sacar a Raimundo, y todo el mundo fue llevando a sus amigos, aquellos que evidentemente le eran fieles, por lo menos por el momento, y los fue situando en situaciones de privilegio, y llegó un momento en que él manejaba los 10.000 soviets que estaban distribuidos en toda la Federación Rusa, en toda la Unión Soviética. A él los tenía ya en el bolsillo, y era el que nombraba a todos los funcionarios, que por demás regularmente eran iletrados, porque él sacó a todos los que fueran intelectuales, que pudieran pensar un poquito y que hipotéticamente pudieran hacerle oposición. E inmediatamente trazó lo que se llamó un plan quinquenal. El plan quinquenal era para poner a producir alimentos y manufacturar bienes en Rusia, o en este caso pues en la Unión Soviética. Ahí me disculpan el lapsus, siempre se me va lo de Rusia, pero es Unión Soviética, en esa época, claro. Entonces, para ponerla a la par con todas las potencias europeas, porque todos en Europa le habían tomado muchísima ventaja a la Unión Soviética en cuanto a economía, agricultura y demás. Entonces, trazó unos planes quinquenales para hacer que todo el pueblo ruso produjera alimentos, para poder mantener esa vastísima población, y sin importarle ni sus idiosincrasias, sus nacionalidades, sabiendo pues que tenía todas esas naciones ahí alrededor, que las tenía metidas en el puño, pues los desarraigó y los llevaba de un lado a otro. Todo lo que era privado se lo quitó a la gente, y simplemente transformó en colectividades cualquier propiedad que hubiese. Les quitó herramientas, les quitó su techo, les quitó todo, y simplemente se asumía que todo era del pueblo. Pero obviamente una cosa tan supremamente mal trazada, que ni consultaba condiciones geográficas, ni climáticas, ni nada de eso, era apenas comprensible que no diera el resultado deseado. Sin embargo, él seguía empecinadamente con sus programas quinquenales, dizque de colectivización.
Y lógicamente que al introducir una política de estas características, no todos los que metía dentro de las colectividades estaban de acuerdo con él. Entonces, no era sino que alguien dijese que Stalin estaba equivocado, si fuera un comentario entre amigos, él lo mandaba a matar o lo mandaba a un gulag a Siberia. Se calcula, bueno, precisamente por esa incompetencia para manejar la producción agrícola, factor determinante para la subsistencia de un pueblo que por lo demás venía de aguantar hambre desde la época de los zares, hasta el punto de que en el siglo XIX, por ejemplo, los mujik, o sea, los campesinos, para poder comer algo, como los obligaban a talar, el acerrín que quedaba de los árboles, lo maceraban de tal manera que quedara como polvo. A ese polvo le echaban levadura y lo ponían al horno. Era el pan que comían. Acerrín, simplemente con levadura para darle la textura de pan. Así ese talante era. Pero eso se había ocurrido en la época de los zares. Ahora con este señor en el poder fue peor. Se suponía que el cambio de aquella opresión de 300 años de los zares sería aliviada cuando se instalaron los bolcheviques, después de que ellos terminaron anticipadamente la guerra, hicieron la revolución, después de que mataron a los Romanov, todo esto que ya suficientemente se los he contado. Pues entonces, casi que hizo exactamente lo mismo que hacían los zares, potenciando esa crueldad que le adjudicaban a los zares. Voy a dar aquí unos pequeños datos. Imagínense ustedes que en Ucrania, en los años 30, fíjese bien, en los años 30, la hambruna provocada por la incompetencia en este plan quinquenal afectó a 30 millones de personas que inclusive tuvieron que recurrir al canibalismo. Fíjese bien, al canibalismo. Pero aparte de eso, más de 25 millones de personas fueron desalojadas y 3 millones murieron fusilados en esa época. Entre 1932 y 1935 murieron de hambre 5 millones de personas. Y el impertérrito no hacía absolutamente nada. Decía que era incompetencia de los administradores y de la gente de las colectividades. Entonces, hacía capturar a los administradores y a los trabajadores y los fusilaba a todos o los mandaba a Siberia. Ya él estaba por su tercer matrimonio en 1919, se había casado con Nadezhda Aliluyeva y con ella tuvo 2 hijos, a Vasily y a Svetlana, que fue la única que sobrevivió, Svetlana o Svetlana. Pues resulta que era de tal talante este señor, que en una recepción a la que invitó a algunos de los miembros del Politburó, a su gente cercana, estaba con su esposa Nadezhda, y no sé por qué hubo como una pequeña discusión entre ellos. Él le pegó una insultada y, mejor dicho, no le faltó sino asesinarla ahí, pues, de la manera tan impresionante como la humilló. Que ella de pronto se levantó, pidió permiso, salió de la sala, se fue a su cuarto y al momentico escucharon una detonación. Ella se quitó la vida, se disparó, porque no pudo soportar eso. Su hijo Vasily, entre otras cosas, que no pudo tampoco congeniar con él, porque él no era para nadie, él era él y no más él, murió alcoholizado. Le sobrevivió Svetlana, que después pidió asilo en los Estados Unidos tras la muerte de él, ya cuando estaba Nikita Khrushchev, ella pidió asilo en los Estados Unidos. En 1933, estoy leyendo estos datos que tomé para traerlos aquí. Más de 500.000 de personas se consumían en los campos de concentración y en los gulags en Siberia. En 1934, dígase bien, buena parte del Congreso de 1.200 miembros, el Congreso pues el secretariado de toda la Unión Soviética, el equivalente como al Parlamento, pues, de 1.200 miembros, de ellos se le opusieron 139, y que no querían que él continuara al frente de los destinos de la Unión Soviética. Pues él mandó a capturar a 1.100, y 1.100 fueron detenidos
y fueron ejecutados o murieron en los gulag. Y del miembro del comité central, que también algunos se le habían opuesto, que era compuesto por 139 miembros, mandó a ejecutar a 98. Llegó un momento en que hizo una depuración del ejército, que mandó, es decir, hizo capturar a 40.000 oficiales superiores del ejército, fusiló a 15.000 de ellos y al resto los dejó morir en los campamentos de hambre y de frío. Prácticamente exterminó los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre 1925 y 1927 desaparecieron como mínimo 7 millones de personas entre intelectuales, científicos, administradores, antiguos dirigentes bolcheviques, en fin. Imagínense ustedes dejar sin militares y sin la élite intelectual a un país como Rusia. Desaparecidos, 7 millones de desaparecidos. Ahorita cuando hacía la introducción yo decía que si no fue el más malo, sí fue uno de los dos más malos, que unos cargaban la fama y los otros la lana. Se ha dicho que Hitler fue el peor de todos, pero comparativamente díganme quién fue peor. Hitler, de acuerdo con las estadísticas que se asumen como oficiales, él es el responsable de la muerte de 6 millones de judíos y 5 millones más entre minorías, homosexuales, gitanos y otras etnias que él suponía que no podían seguir viviendo porque los arios eran los más puros, la raza más pura, y mandó a matar 11 millones. Si decimos que entre 1925 y 1927 Stalin hizo desaparecer a 7 millones de personas, ya superó lo que hizo Hitler entre 1939 y 1945. Pero ojo, se suponía que él había firmado un acuerdo de no agresión con Hitler en 1900, antecitos de empezar la guerra, en 1939. Y habían hecho una componenda para que él pudiera quedarse con una parte, si no estoy mal, de Polonia. Pero recuerden que después Hitler volteó la torta y ordenó la invasión de la Unión Soviética, que comenzó en junio de 1941. Entonces Stalin se vio empujado a tener que pactar con los aliados y se convirtió en un aliado incómodo, pero aliado al final de cuentas. Aliado que por demás, a la postre, no era solamente una piedra en el zapato, sino un dolor de cabeza, y por lo que significó tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, que fue la partición de Europa en dos. La oriental, sobre la que dice Churchill, se tendió un telón de acero, haciendo alusión a ese apodo de Stalin, acero, que nosotros lo conocimos como la cortina de hierro, y la otra parte occidental que quedó bajo la égida de los aliados, que ustedes recuerdan perfectamente. O sea que era un aliado supremamente incómodo, pero lo necesitaban. El hecho de que Hitler hubiese abierto dos frentes, el frente de la Europa Central, en la que se enfrentaba a los aliados, y el frente oriental, en el que se enfrentaba a Stalin, ya de por sí le mermó a él capacidad e ímpetu al ejército de Hitler. Y ese fue el principio del fin para Hitler. Pues bien, resulta que Stalin, aparte de todo lo anterior, iba ajusticiando a todo el que por cualquier circunstancia, independientemente de quién fuera, cuán pobre fuera, lo mínimo que fuera esa persona, es decir, que no fuera que fuera un campesino cualquiera, los mataba con el solo hecho de que alguien, o no al pasar por un retrato de él, porque en ese culto a la personalidad, llenó a toda la Unión Soviética de retratos suyos y de estatuas. Y quien pasara ante un retrato suyo y no le hiciera reverencia era causal de un proceso que con seguridad terminaba en muerte. Pues imagínense ustedes que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mientras estaban en las batallas, cuando trataban de sacar a los
a los alemanes cuando él pudo reaccionar, reorganizar su ejército para enfrentar a los alemanes. Él lanzó al cuerpo, a la policía secreta que él tenía, la NKVD, hizo que salieran contingentes de ellos y fueran detrás de los soldados. Y que aquel soldado que reculara, que tratara de echarse para atrás o que mostrara miedo, que lo fusilaran por la espalda en el acto. Tenían la orden de que no se podían rendir, que no tenían por qué rendirse, que no se podían entregar, sino que se tenían que suicidar. Y por eso la NKVD entonces iba detrás. Soldado que medio dudaba era inmediatamente asesinado por la espalda. Pues lo cierto del caso es que hubo un momento en que entre los gulags, los otros campos de concentración, más otras prisiones, llegaron a albergar 25 millones de personas. Imagínense ustedes. Y de esos 25 millones de personas, más de la mitad, bueno, una buena parte fueron ejecutados, pero la gran mayoría murieron de hambre y de frío en esas prisiones. De hambre y de frío. La cosa más abyecta en la historia de la humanidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 3 millones de soldados desertaron, no podían volver allá, no querían volver allá. Pues él armó toda una redada porque no habían podido salir de la cortina de hierro y logró recapturarlos, a esos 3 millones. Y cuando los recapturaron, que los repatriaron, los hizo ejecutar a todos. Inclusive en las cercanías, en Ucrania, por ejemplo, hizo que porque los llevaban a descampados y allá los fusilaban, hizo que los aviones de guerra volaran e hicieran todo el escándalo posible para poder ametrallar a esta gente. Y mató a 3 millones de personas. Eso sin contar, que ya pues es algo que no se le puede atribuir a él directamente, es que durante toda la Segunda Guerra Mundial murieron 26 millones de soldados enfrentando a los alemanes. Esto no se le puede atribuir a él, son acciones de guerra. Pero ¿cuántos de esos no murieron fusilados por detrás por la NKVD, como les estaba contando ahora, que iban detrás empujándolos para que pelearan? Y era, obviamente, bueno, y al último gran enemigo de él, el único que se le había escapado fue León Trotsky, que lo expulsó en 1928, pero como Trotsky siguió hablando de lo suyo en el exterior, lo mandó a cazar. Trotsky fue a parar a México, le dieron residencia en México. Allá se hizo muy amigo de Frida Kahlo y de Diego Rivera, los dos esposos, pues que eran sus grandes amigos. E inclusive se dice que él tuvo una affair pues, con Frida Kahlo. Y allá fueron a la villa donde él vivía. Mandó un mercenario que él tenía español, llamado Ramón Mercader del Río, y en 1940 él se hizo muy amigo de Trotsky, que quería aprender mucho de él, se ganó su confianza. Y un día entró con una pica, lo que llaman un piolet también, y con eso le abrió la cabeza con esa pica. Lo mató en 1941. Fue el último de sus camaradas del principio, el único que quedaba con vida, y no se la perdonó. En 1940, cuando llevaba 16 años más en el poder desde 1924, 1940. Entonces, resulta que lo mandó a matar. Lo cierto del caso es que él tenía una paranoia tal que definitivamente eso lo movía a matar a Raimundo y todo el mundo. Les cuento así muy rapidito cositas antes de terminar. Que él tenía una dacha, o sea, una casa campestre, que era un palacio en Kuntsevo, en las afueras de Moscú, ahí cerquita. Resulta que en esa dacha él tenía 8 habitaciones equipadas exactamente igual, la misma cama, la misma cómoda, el mismo escritorio, el mismo nochero, el mismo closet, los mismos uniformes y el mismo número de uniformes en cada closet de cada una de esas 8 habitaciones. Porque con eso él despistaba. Él nunca dormía en una
de esas habitaciones o repetía habitación, sino que siempre estaba rotándolas e intempestivamente se iba para cualquiera de ellas. Los guardas tenían la orden de estar permanentemente durante 24 horas o el tiempo que él estuviera dentro, pendientes de él, y que cuando él medio tocara un timbre, todos tenían que entrar a ver qué era lo que había ocurrido. Así de sencillo. Y si no accedían inmediatamente, él los hacía fusilar en el acto. Tenía un círculo muy pequeño cuando ellos se reunían relativamente. Y pues aparte de esto también en el Kremlin también tenía una serie de habitaciones que eran exactamente iguales unas a otras para despistar a todo el mundo. Tenía 15 catadores de alimentos. Eran 15 personas las que probaban sus alimentos antes de llegar a su mesa. Imagínense ustedes cómo sería esa paranoia de este señor. Pero alguien que ha matado, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, que no son de carácter oficial, pero que más o menos sumando unos con otros, hablan de más de 40 millones de personas que murieron por orden de él o por causas indirectas derivadas de órdenes emanadas por él. Más de 40 millones de personas. Y estamos hablando que eso ocurrió entre 1924 y 1953, cuando murió. Imagínense ustedes. Pues entonces, en ese orden de ideas en los últimos años, cuando ya fue un poquito más endeble por la edad, pues se le exacerbaron esas paranoias y redobló sus esfuerzos para acabar con todo el mundo. Él tenía en el círculo cercano a Beria, que era el de la policía secreta, que era más malo que todos juntos. A Malenkov, que era un burócrata intrigante, pero aparentemente inocuo. A Molotov, del que cuando escuchamos las bombas Molotov, este fue el que los inventó, era un alto mando militar. A Kaganovich, bueno, no recuerdo el nombre de él, que era a su vez suegro de él, porque él se volvió a casar con una hija de este Kaganovich. Y el otro era Khrushchev, aunque había otros, Anastas Mikoyan, Bulganin, otros que lo rodeaban. Y cuentan que el 1 de marzo de 1953 fueron invitados a una cena con él. O sea, terminaron la cena, todos se fueron, él se cambió de habitación, se fue para otra. Y al otro día, es decir, esa noche nos llamó a los guardas. Y al otro día, pues todos preocupados porque qué era lo que había ocurrido. No se aguantaron y abrieron la puerta, llegaron todos estos de los que les estoy hablando y estaba tirado en el suelo, paralizado de la pierna izquierda, del brazo izquierdo, la parte izquierda de la cara, víctima de una hemorragia cerebral, pero que se le habían diagnosticado días antes una eminencia, era el doctor Vinogradov. Y cuando el doctor Vinogradov le dijo, vea, padrecito, él le decía, padrecito, usted debe guardar reposo, que esté más bien en su dacha, en Kuntsevo, no se venga para acá. Inmediatamente él le dijo a Beria, este es muy sospechoso, me quiere sacar de aquí, pues lo mandó a detener, con decirles que él mandó, en ese momento se dio, eso fue días antes, cuando apenas aparecieron los primeros síntomas, y mandó a detener prácticamente a la élite de las eminencias médicas, al doctor Vinogradov. Yo tengo que anotar todos estos nombres porque son demasiados. Doctor Kogan, Egorov, Feldman, Ettinger, Greinstein, Bolsi y al doctor Mayorov, que eran la élite de la medicina en Rusia. Y él los mandó a detener y desde ese momento habló de una conspiración de batas blancas que aludía a los médicos. A Vinogradov lo torturó todo lo que le dio la gana y luego lo ejecutó. Y a los demás también, y con los demás también hizo lo mismo. Pues esa es una de las versiones oficiales según las cuales así murió él, que lo encontraron ahí tirado, que no se podía mover, y sin embargo pues penó como unos 2 días más. Aunque se cuenta que a la hora de la verdad hay una versión que la cuenta, se la contó, dizque Khrushchev, a un periodista de Estados Unidos mucho tiempo después, Averell Harriman,
le contó cómo había sido. Pues según esa versión de Khrushchev, que entre otras cosas era un alumno aventajado de todas las argucias y las artes malas que tenía Stalin, aunque después se atemperó un poquito por todo lo que significó la desestalinización, que quiso desmarcarse de lo que había sido Stalin, pero en su momento fue su alumno más brillante y de hecho así lo hizo ver y lo corroboró cuando también sacó a todos los demás pretendientes para suceder a Stalin. Y entonces cuenta, y me voy a tomar con el permiso de ustedes el tiempo para leer esto. Dice así, esta es una historia que cuenta, una historia deliciosa que cuenta una crónica que está escrita por Claude Covan, uno de los, digamos, los sovietólogos más importantes, un tipo que se le investigó todo, y dice así. El 1 de marzo, es decir, un día antes a la fecha en que, según la versión oficial, tuvo lugar el ataque de Hemiplejía, se celebraba en el despacho de Stalin una reunión del Presidium. El Consejo de Ministros debía tratar el asunto que constituyó la última idea fija del dictador, las batas blancas de los que le acabé, al complot, una vez más el complot y siempre el complot. Lázar Kaganovich, veterano de la vieja guardia bolchevique y padre de la tercera mujer de Stalin, Rosa, se atreve nada más que a proponer el nombramiento de una comisión para estudiar el caso de los médicos que, según él, han sido arrestados sin prueba alguna de culpabilidad. Pero eso no es todo. Kaganovich, judío de raza, exige la inmediata suspensión de los arrestos masivos y deportaciones de judíos. El complot de las batas blancas había dado lugar a una espantosa oleada de antisemitismo que se extendía por toda Rusia. Según la versión de Lavrenti Beria, que era el de la policía secreta, no se olvide que el relato se debe al siniestro personaje, los únicos miembros del Presidium que apoyaron a Kaganovich fueron Khrushchev y el propio Beria. La cólera de Stalin es apocalíptica. Kaganovich le planta cara, hace más, saca de un bolsillo el carnet del partido, el sacrosanto carnet del partido, lo rompe en trozos y los arroja a la cara de Stalin. Jamás el dictador había recibido tamaño insulto. Se lanza como una fiera sobre el timbre para llamar a la guardia. Todos se han puesto en pie. Stalin recibe un empujón y cae al suelo. Al desplomarse su cabeza había dado contra el filo de la mesa. Queda en el suelo desvanecido. Dicen que el empujón fue voluntario. Una especie de estupor tiene a todos atónitos e inmóviles como estatuas. Sobre la mullida alfombra, Stalin no es más que un pelele que se retuerce de dolor y deja escapar débiles gemidos. Beria intenta reanimarle mientras Molotov saca de un armario una botella de coñac, llena un vaso hasta los bordes y lo acerca a los labios de Stalin, que semi-inconsciente bebe del líquido. Después de esto, nada puede salvar a Stalin. El coñac estaba envenenado. Stalin tenía siempre a mano, esto es una explicación que dan aquí, licores envenenados que utilizaba cuando quería librarse de alguien. Alguacil alguacilado había resultado víctima de sus propias criminales armas. La continuación nos hace penetrar en un mundo delirante. Stalin sabe que morirá sin remedio. Durante las horas que le quedan de vida, quiere resolver el problema de su herencia. Una vez y otra pesa y sopesa los méritos y defectos de los posibles sucesores. Molotov, Kaganovich, Mikoyan, Vorochilov, Bulganin, Khrushchev son pasados por el rasero. A Malenkov le reprocha su excesivo amor a la bebida. Hasta ahí este texto, para indicar cómo fue la muerte de él. Oficialmente se asume que él celebró una cena, esa noche se quedó solo, le dio una hemorragia cerebral que ya venía avisada por el doctor Vinogradov y por lo cual lo metieron a la cárcel, pero que después de esa cena simplemente quedó tendido en el piso y ya. Pero aquí, de acuerdo con este relato, es un relato que al parecer se pusieron de acuerdo Khrushchev y Beria para contarlo. Es lo que les acabo de leer. ¿Cómo podría uno pensar que Beria, que era su sanguinario jefe de policía, el más atrabiliario, el más cruel de todos los crueles, relatara esto y dijera que era el único que se había opuesto a Stalin? Y Khrushchev también. Simplemente porque cuando murió Stalin, ellos quisieron lavarse las manos, alejarse de la imagen de Stalin y aparecer como los grandes salvadores.
que eran los que se habían opuesto a Stalin, que habían peleado contra él para salvar al pueblo de las garras de ese dictador. Se acomodaron perfectamente, lo hicieron supremamente bien y aprovecharon el estupor y el miedo de la gente, que no conocían otro gobernante que Stalin desde 1924. Cuando son esos gobiernos tan supremamente largos, la gente, al desaparecer la figura que ya les es familiar, se siente desvalida. ¿Y ahora quién podrá dirigirnos? No hay quién. Y así se sentía el pueblo ruso. Y ellos aprovecharon esto para enlodar la imagen de Stalin que ellos mismos habían defendido y de achacarle todo lo malo, de lo malo, de lo malo, de lo malo, y que ellos eran unos ángeles que se habían opuesto a esta figura tan terrible. Pues Khrushchev al final se deshizo de la Brent Iberia, hizo que le hicieran un proceso también por traición, se deshizo de Malenkov, se deshizo de Kaganovich, se deshizo de Molotov, ahí lo mandó a fusilar. ¿De quién más? Trajo a Anastas Mikoyan, que era el hombre que pensaba, lo puso a su lado, y ese fue su eterno ministro de Relaciones Exteriores durante toda la época en que gobernó, que fue del 53 al 64, Khrushchev. Y comenzó el proceso de desestalinización, mediante el cual bajaron todos los retratos, todo lo que hacía alusión a Stalin, le quitaron todos los nombres hasta la ciudad de Stalingrado, y volvió a ser San Petersburgo, la que hoy conocemos como San Petersburgo. Y entonces desapareció este hombre terrible, pero a su paso yo creo que dejó más muerte que dos Hitler juntos. Y estos, que supuestamente dizque lo enfrentaron en su momento, cuentan una historia que no se la creen sino ellos. La más creíble es que en efecto se cayó y se quedó solo, y probablemente nadie quiso ayudarlo para que se muriera ahí solo. En todo caso, él penó 2 o 3 días. Pero, ojo a esto, se quedaron callados y solamente el 6 de marzo dieron a conocer la noticia de la muerte, para poder reorganizar todo, cuadrar las piezas que encajaran perfectamente para que ese vacío de poder no fuera aprovechado por ninguno. De eso se hizo cargo Khrushchev. Militarizaron a todo Moscú y militarizaron a buena parte de la Unión Soviética para que la gente ya supiera de qué se trataba. Entonces, por eso demoraron 4 días para hacer oficial el anuncio de su muerte. Stalin, un hombre terrible. A mi juicio, el peor tirano del siglo XX. Sus manos son responsables, él es responsable de la muerte de más de 40 millones de personas en el siglo XX en la Unión Soviética. Ustedes ya juzgarán si fue más malo Hitler o fue más malo este. Esa es decisión de ustedes. Y por ahí derecho les pregunto, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en mi próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Por ahora, chao, y que estén muy bien, chao.